Normal ver la renuncia de un procurador. Tenemos contacto con el ex candidato presidencial, también presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensas acerca de la situación de la justicia que hoy se ve reflejada en la renuncia, otra renuncia de un procurador? Buenos días. Buenos días, Atenógenes, buenos días, Dorcas, y a toda la audiencia de Telemetro Reporta. Muy preocupante. La justicia agoniza, la justicia está en pedazos y definitivamente estamos frente a un escenario que, si no lo atendemos rápido y de manera contundente, va a comprometer la estabilidad democrática del país. Esto es prácticamente la cereza en el helado o tal vez el posible detonante que nuestro país requiere para una situación en la que ningún panameño quiere que vivamos, que es una situación de inestabilidad o de violencia. Las señales están claras, las banderas rojas están por todos lados y tenemos que entender que la renuncia del procurador Ulloa en medio del escándalo de los albergues, y al haberlo mencionado en su comunicado, es para mí el anuncio de que el caso de los albergues lo van a cubrir con el manto de la impunidad y no va a pasar absolutamente nada. Y eso la sociedad panameña no lo puede permitir. Si la sociedad panameña y el sistema político que nosotros tenemos permite que el tema de los albergues y de nuestros niños abusados no llegue al fondo de lo que tiene que llegar, no va a haber forma de evitar una situación de violencia o de inestabilidad, porque la sociedad panameña no va a permitir que se cubra con el manto de la impunidad como siempre. Como tenemos 20 o 25 años tolerando los panameños, que aquí vivimos en un mundo de intocables, en el mundo en el que si eres un delincuente o te acusan por un hecho menor y no tienes influencia política ni influencia económica, te llevan preso al día siguiente. Licenciado Lombana, sí, pero a corto plazo, ¿qué se puede hacer? Usted está diciendo algo que es muy cierto. Bueno, hasta ahora lamentablemente tenemos un sistema que no funciona. Si aunado a esto el procurador tenía, que es lo que se ha dicho en este momento, algún tipo de presión política, presión de algún otro sector, ¿qué se puede hacer? Se cambia de procurador, no pasa absolutamente nada, cuando la ciudadanía está esperando respuestas contundentes, y lo que debemos ver en las próximas semanas son los nombres de los imputados por estos casos tan graves de abuso a menores. Pero en este momento no tenemos absolutamente nada. Lo que tenemos es una persona que está entrando como suplente a ver qué hace con estos casos que han sido lamentables a todas luces. Todo indica, Dorcas, que todo indica por ahora que el país no va a conocer hasta el fondo los implicados en el tema de los albergues y que la salida del procurador tiene que ver con eso. Y no solo eso, Dorcas, no solo el horrible caso de los albergues, sino que recordemos que aquí está el caso Odebrecht, el caso que compromete a 3 administraciones anteriores, a la administración del PRD con el expresidente Torrijos, a la administración del expresidente Martinelli y a la administración del expresidente Varela. 3 administraciones que fueron señaladas directamente por los delatores y ejecutivos de Odebrecht como parte de un esquema de mega corrupción, y además involucra a esta administración, porque hemos visto escándalos durante la pandemia que debió investigar el procurador Ulloa. Lo que estamos viendo es el anuncio de un pacto de impunidad entre los que están detrás del poder, es decir, el poder político, el poder económico y ciertas mafias que aquí mueven los hilos de la justicia para ponerle nuevamente tierra. Yo coincido con el planteamiento de quienes me han precedido en el uso de la palabra, de que el país necesita una constituyente, y la constituyente va a ser la única forma de evitar un escenario de inestabilidad democrática. Pero para eso se requieren varias cosas. Primero, la determinación del presidente de la República, que pareciera, con todo respeto, que todavía no se ha dado cuenta de que es el presidente de la República, y que ni siquiera el escándalo del CENIAF, ni siquiera los niños le han permitido al señor Cortizo darse cuenta
de que tiene que tomar el control del país antes de que tengamos una situación de violencia o inestabilidad. Y la Señor Lombana, constituyente y por requiere acá nos están escribiendo también de una vez algunos de nuestros seguidores concordando con ese planteamiento suyo. Y miren lo que nos dicen por acá. El señor Ulloa nos debe una explicación a todos los panameños por su renuncia como Procurador General de la Nación en medio de los escándalos de abusos del CENIAF. No se nos olvide este tema, abusos a los menores. ¿Tiene algo que ver su renuncia con el encubrimiento a personas involucradas en los abusos a menores del CENIAF? Y sobre todo se lo menciono porque usted habló que habían mafias. ¿Qué tipo de mafias está operando que pone también en perjuicio a nuestros menores? Señor Lombana, si usted las conoce. Cuando tú tienes la principal institución encargada de investigar los delitos, sometida a 9 procuradores en los últimos años, esa es la prueba, no necesitamos más evidencias, de que hay fuerzas oscuras detrás de la justicia, manipulando y chantajeando para que los delitos no se investiguen y no lleguen a las últimas consecuencias. Si aquí se hiciera lo que se tiene que hacer, y esto es lo que los panameños debemos entender, si aquí tuviéramos un procurador o si hubiera tomado la recomendación que hicimos en tiempo de campaña electoral de nombrar una procuraduría especial que fuera aquí hasta el final en todos estos escándalos, incluyendo ahora el de los albergues, aquí deben ir presos expresidentes, aquí deben estar presos diputados que hoy están en la Asamblea, aquí deben ir presos banqueros que se prestaron para lavar dinero producto de la corrupción, aquí deben ir presos empresarios que se prestaron para destruir este sistema democrático, prestándose pues como cómplices, haciendo negocios con los dineros de la población, y aquí debe llegarse hasta el fondo en los casos de corrupción durante la pandemia. Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar. Y la constituyente, estimados periodistas y estimada población, requiere de un compromiso, primero del Ejecutivo, que no lo tiene, porque lo ha demostrado, porque en su plan de gobierno, el señor Cortizo dijo que si las reformas constitucionales no funcionaban, él llamaba a una constituyente, pero como todo, las reformas constitucionales de Cortizo no funcionaron y no cumplió con su compromiso de campaña de llamar a la constituyente. Y me alegra escuchar al señor Rux, que en campaña decía que la constituyente era promovida por personas como yo y otros porque queríamos inestabilidad económica. Ahora el señor Rux apoyando una constituyente como debe ser. Me alegra eso. Y también me alegra escuchar pues a Ana Matilde Gómez reiterando la necesidad de refundar la República, planteamiento con el que hemos coincidido desde que estamos hace 4 años en actividad política, e igual he escuchado a otras figuras políticas, pero requiere de los ciudadanos, porque si vamos a poner a los mismos actores, está el sistema político actual, está el Partido Panameñista, está el Partido Cambio Democrático, dispuestos a que miembros de sus filas, incluso altas figuras que han ocupado cargos, vayan a la justicia, rindan cuentas, sean detenidos y paguen cuentas por los delitos cometidos que hasta ahora no se han cometido, porque si vamos a poner a los mismos de siempre, a los mismos que han estado controlando el proceso de refundación, no va a funcionar porque va a querer manipularse. Señor, ese proceso tiene que ser un proceso ciudadano. Claro, señor no Lombana, si bien es cierto el sistema no funciona, pero las personas que van a algunos cargos, ¿usted no cree que pueden hacer la diferencia? En este caso, si algo no está funcionando, hay que denunciarlo, simple y sencillamente, no irse. No sé si usted está de acuerdo con esta posición. Un sistema puede estar dañado, pero lo que yo diga puede hacer la diferencia en un momento dado, pese obviamente a que hayan presiones de diferentes lugares. Y aquí es donde muchas veces viene esta palabra de si realmente las personas que están en algunos cargos tienen los pantalones o faldas bien puestos para poder ejercer esa labor o hacer la diferencia, y que a partir de su gestión tome otro rumbo lo que está pasando en este caso cuando estamos hablando de administración de justicia. Bueno, yo comentaba ayer, Dorcas, en mis redes sociales, que al leer detenidamente la carta de renuncia del ex procurador Ulloa, me queda claro que no tuvo la valentía de decirle al país, o por lo menos hasta ahora no la ha tenido, de cuáles son las razones reales de su salida. Él le debe al país un acto de valentía.
no vamos a salir de esta situación si no conocemos la verdad. Y la verdad la tiene Eduardo Ulloa en su conciencia, en su mente, en su corazón. Y él le tiene que regalar a este país la verdad, por más estremecedora que sea, para que nosotros podamos realmente empezar un proceso de limpieza. Esa carta trata de especular algunas cosas, pero no dice con claridad cuál es la razón de su salida. Y yo esperaba del procurador Ulloa ese ciudadano que se parara en la Procuraduría General de la Nación a enfrentarse a lo que tuviera que enfrentarse, apoyado de la población. Claro que requerimos de ciudadanos valientes que asuman estos cargos, pero yo tengo que decir algo, Dorcas. Todas las cosas que el procurador Ulloa menciona en su carta, las conocía antes de aceptar el cargo. O sea, que tú eres sometido a presiones, que tú sacrificas tu vida familiar por estar en un cargo como ese, que vas a estar sometido permanentemente a una sociedad en conflicto, a un tira y jala, a presiones de grupos de poder. Todas esas cosas él las conocía antes de asumir el cargo. Entonces, enumerar las mismas razones que tú conocías antes de entrar al cargo, como los motivos de tu salida, a mí me parece que dejan una duda y un espacio muy grande o un vacío muy grande sobre el cual los panameños quisiéramos conocer la verdad. Un país que no tiene la capacidad de establecer un sistema de justicia creíble es un país que no funciona y un país que falló. Entonces tenemos que entender la complejidad y la gravedad de la situación que tenemos por delante y que este ya no es un asunto de un próximo procurador. ¿Por qué? Porque el próximo procurador no hay que ser adivino para saber que va a venir una persona que simplemente no va a tener o no va a poder o se va a prestar para no investigar o no llegar al fondo de escándalos que involucran ¿a quiénes? A figuras principales del sistema político que precisamente tenemos que cambiar, y por eso el llamado es a los ciudadanos. Si no, vamos a terminar de perder este país en medio de una situación tan compleja como la que tenemos, y en eso debemos trabajar. Gracias, señor Lombana, por acompañarnos aquí en Edición Matutina de Telemetro Report.